Buenos días, seguimos con la programación de Panorama 91, aquí en su estación Estéreo 91, una buena costumbre en radio. Y vamos a continuar conmigo, Rafa, me voy a Sí, autopresentar. muy bien hecha la A ver, ahí va, autopresentación. espérame. ¿Qué libro? En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo. Gracias. Ya entró Pistachón, Mafafa. Sí, Ahora sí, oficialmente Ya, puedes. ya estamos, ¿verdad? Odisea Burbujas, que bueno, pues Odisea nos Burbujas. despertamos los niños. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además, Sí. es una etapa muy bonita, muy bonito. aceptable. Claro, exactamente. Ramiro, ¿qué libro nos vas a...? Voy a hablar de un libro de la historia de la revolución que escribió Alfonso Taracena. Alfonso Taracena, Rafa, compañeros, amables radioescuchas, un escritor de los que hubo en la época de la revolución, pero a diferencia de los demás, Taracena, pues básicamente hizo una cronología por días de los años de la revolución. Acuérdense que la revolución empezó antes de 1910 como una idea de cambiar un régimen, primero con los hermanos Cerdán allá en Puebla y luego con los coahuilenses acá con Madero. Y cuando se cristalizó en 1910, a finales del año del 10 en noviembre, que empezó el movimiento, el 11, con la salida de Porfirio Díaz del México, empezó el camino largo de la revolución. La primera revolución del siglo XX, de todo el mundo, Sí, señor, la primera revolución. fue acá con nosotros. Y cuando se habla de revolución es de un cambio de régimen. Entonces, en ese devenir histórico, Taracena tiene estos libros, y en este libro habla de 1915 al 17. Ya les narré en los 2 domingos pasados la historia del 1911, con la salida de Porfirio Díaz, la llegada de Madero, las elecciones el Partido Nacional Antirreeleccionista. En 1912 el gobierno de Madero, atacado muy fuerte por los medios de comunicación, señalado incluso por Zapata y básicamente contrario a las ideas que estaba ejerciendo Madero. En el 13, con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y luego les narré la convención de Aguascalientes, precisamente en el año del 14, y ahorita les voy a platicar del año del 15 al 17. Y fíjense, ahora que hablamos mucho de los reaccionarios y los liberales, bueno, había 2 bandos en ese tiempo, Rafael, en 1915 y 1917. Los Dos dos bandos bandos, visibles. sí, visibles, pero al menos tenían un mismo estigma, una misma señalamiento. Eran o convencionistas o constitucionalistas. Es decir, cuando se hizo la convención de Aguascalientes, que digamos esta figura que quería darle un rumbo al país, porque cuando hay un desorden, pues lo que la República reclama, pues es una vía institucional. Y esa vía institucional se empezó a construir en 1914, 15, 16 y terminó el 5 de febrero del 17 con la promulgación de la Constitución del 17, porque en ese momento la que prevalecía era la Constitución de 1857, que era la anterior a la que había habido en el siglo XIX, la 1824, que era la que había precedido a la Constitución de Apatzingán y de Cádiz en 1812 y 1814. Entonces, tenía que haber una salida constitucional para que el país se pudiera tranquilizar. En ese sentido, el año de 1914 y 15 fue un caos en México. Y aquí lo dice Taracena. Desde el momento en que Eulalio Gutiérrez es nombrado presidente de la República por los convencionalistas, Carranza se va molesto y se va a Veracruz. Y con él se va Álvaro Obregón y los generales de Sonora. Y por el otro lado, Villa y Zapata mantienen en el poder a Eulalio Gutiérrez. Y entonces empieza ese el año de 1915, el año de la pobreza y del hambre y de la desesperación en México. Cada bando emitía su papel moneda. Nada más para darles, amigos radioescuchas, lo que significa cuando hay un desorden en la vía institucional.
los convencionistas imprimían su papel moneda y también los constitucionalistas. Entonces, pues no había un orden, no había un banco independiente. No había una moneda propiamente. Exactamente, se depreció el peso, se incrementó los precios, la inflación, llegó a hiperinflación, es decir, a más del 100%. Y llenaron los Y en bilimbiques México, ese. y los bilimbiques, que era una palabra de esa época, precisamente por el caos que había en México, pues hizo que se creciera mucho la pobreza. Hubo gente muy desesperada, el gobierno sin dinero, en ese 1915 fue terrible, y luego pues ya estaba lo de la gripe española, ya estaba el tema de la pandemia de esa época, que se aunó a esta situación. Dejaron salir de los hospitales y de los orfanatorios a los niños y a los ancianos porque no tenía el gobierno para atenderlos. La Castañeda, que era el manicomio, de la Ciudad de México, pues soltaron así materialmente a todas las personas con trastornos mentales porque no tenían para darle de comer. Era un caos México en 1915. Y en eso Taracena va narrando por fechas, amigo Mario, el tema de cómo se fueron dando cada uno de estos procesos. Entonces estaba por un lado Carranza tratando de hacer la parte constitucional, y por otro lado, Eulalio Gutiérrez tratando de mantener el poder, no pudo, ¿no? Y tuvo que salir, y entró un coahuilense, Roque González Garza, de presidente, también apoyado por la parte de Villa, era villista, y estuvo también algunos meses, y tuvo que dejar a su secretario de presidente de México, Francisco Lagos Cházaro, que la gente no se acuerda de ese personaje, pero fue presidente de México ante este caos que había entre 1915 y 1916. Y Taracena, pues va narrando cómo los generales, tanto villistas, zapatistas como constitucionalistas del lado de Obregón, se enfrentaban aquí en Tamaulipas, en Nuevo León, en Zacatecas, en la parte de lo que es Durango. O sea, la revolución estaba prácticamente en el norte, un poco en el centro occidente y cero en el sureste. O sea, no había enfrentamientos en Campeche, en Yucatán, en Tabasco, menos en Chiapas. Bueno, había mucho menos un incipiente revueltas en Yucatán con Carrillo Puerto. Exactamente, pero básicamente el sureste solamente Yucatán. Entonces, estos enfrentamientos que narra aquí Taracena, pues van haciendo que recorramos nuestro país, las diferentes ciudades, habla de los diferentes municipios, incluso aquí narra la muerte de Maclovio Herrera. Platicando, les decía hace rato, les platicaba de que Maclovio Herrera, general, que en principio se alistó en las filas del maderismo, del villismo, nació allá en Parral de Hidalgo, en Chihuahua. Y naciendo ahí, pues lógicamente donde inició la revolución, pues se alió al movimiento de Madero, cuando Villa lo apoyó. Pero cuando se hizo la convención de Aguascalientes, él, su padre y sus hermanos se fueron con Carranza, es decir, se fueron con los convencionistas, no con los, se fueron con los constitucionalistas, no con los convencionistas. Y entonces eso molestó a Villa, y Villa lo mandó con otros generales a asesinar. Y aquí, la versión es que en una confusión entre tropas que habían cambiado insignias, pensaban que eran enemigos, él avanza con su caballo, aquí en Nuevo Laredo, y el caballo da vueltas, tropieza y le cae encima, y aquí muere. Y pues está registrado que aquí murió en 1915, en abril. Maclovio Herrera Cano era el nombre completo. ¿Martín Maclovio? O... Maclovio Herrera, no, es otro. Maclovio Herrera es Maclovio, nada más. Exactamente. Y Cano, su segundo apellido. Su segundo apellido, nadie lo ¿verdad? menciona. Y que, pues, uno trata de compartir el nombre completo, porque hay una historia ahí. De hecho, después a su papá y los hermanos son fusilados allá en Chihuahua por esa situación, ¿no? De haberse ido en contra del general Villa. Francisco Villa.
Y va también, Nuevo Laredo es señalado en en varios momentos entre 1915, 16 y 17, porque pues siempre la frontera, aquí salían los exiliados que tenían que ir a Estados Unidos, ir a San Antonio, ir a Laredo para algún proceso, o también pues por el tema del tren y por el tema de la posición geográfica que tenía, que tiene el municipio, ¿no? Entonces, cada uno de los momentos de 1915 y 16 son, la verdad, lamentables de cómo sufrió la gente en ese tiempo por no tener un orden constitucional, que se fue terminando hasta 1916, cuando ya los enfrentamientos los ganaba Obregón y los villistas y zapatistas iban perdiendo fuerza. Los generales al mando de Obregón ganaban las batallas a Villa, y eso fue lo que empezó a darle un cauce a la revolución y permitió que Carranza pudiera gobernar y regresar a la Ciudad de México. Tanto Villa como Zapata en lo personal no ambicionaban el poder. Ese fue, y eso es lo que quiero también reflexionar, ellos en lo personal no querían presidir el gobierno federal, claramente, a diferencia de Carranza y de Obregón. Entonces ellos traían una idea, pues el caso de Zapata con el tema de la repartición de tierras. Incluso hay una ley agraria que se emite por parte de Pancho Villa, que está en este libro, donde habla precisamente de la repartición de la tierra, que decía en esta ley agraria que era lo más importante, lo más preciado que teníamos en México era precisamente la tierra. Y en esta ley agraria se propone por parte de ellos la repartición de la tierra. Y esa era la propuesta ideológica de lo que era el zapatismo y el villismo. Libertad, ¿no? Realmente. Exactamente, y de ahí viene el tema de tierra y libertad. Pero ya en el año de 1916 empiezan a reunirse para la Constitución del 17, que es el momento histórico, porque ya cuando hay estas reuniones que culminan en el estado de Querétaro, empiezan ellos a buscar una nueva constitución que fue de vanguardia porque incluyeron las garantías individuales, la parte dogmática que aprendimos en derecho del artículo 1 al 29 de las garantías individuales, que ahora son los derechos humanos, y del 29 al 136, que son los artículos que tiene la Constitución, es la organización del Estado. Entonces, esto es lo que dio fruto. Y todo este sacrificio de tanta gente en México culminó con la Constitución del 17. Por eso Taracena habla de este 15 convulso, con muchos problemas, de este 16 que va teniendo ya este cauce constitucional y que termina con la promulgación de la Constitución del 17 el 5 de febrero, Miguel Ángel. Esta es la historia de estos solamente 3 años de la parte de la Revolución, para que el próximo domingo pues les voy a platicar del 18, 19 y 20 y concluir con el proceso revolucionario que hemos estado platicando esta semana, este mes. Ramiro, de lo que nos narrabas ahorita acerca del libro de Tarracena, hace rato dije Tarracena porque había un gringo que le decía Tarracena y que decía que estaba muy bien informado. Bueno, hay una fotografía que sigue circulando en donde entran a la Ciudad de México tanto Zapata como Villa, y Villa se sienta en la silla presidencial diciendo que a ver qué se siente nada más, pero ciertamente, como tú dices, no tenían ambiciones políticas en ese sentido. Exactamente, sí, su idea básicamente era la repartición de la tierra y obviamente pues querían tener un presidente que representara, según a su parecer, la parte de los ideales de Madero, ¿no? Y ese fue el rompimiento que tuvieron ellos desde la Convención de Aguascalientes. Y luego ellos precisamente no se ponen de acuerdo porque no atendieron las indicaciones de Felipe Ángeles, que les decía que en qué sentido ir para llegar al poder, pero pues no tenían ese interés. Exactamente, Bien. Un gran general Felipe Ángeles. Ese es el comentario y la recomendación, Miguel Ángel, del día de hoy. La verdadera Revolución Mexicana de Alfonso Tarracena, 1915-1917. Pues Ramiro, muchas gracias por tu colaboración esta mañana de domingo y seguimos en comunicación contigo. Nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias.